Este viernes es 31 de octubre, lo que quiere decir que es probable que decidas celebrar la noche de Halloween, es decir, que decidas disfrazarte, ir a alguna fiesta, poner calabazas iluminadas por dentro como decoración, cosas siniestras o tenebrosas e incluso pedir caramelos con la famosa frase de truco o trato. O a lo mejor no celebras estas fiestas porque dices esto es una fiesta de Estados Unidos, es una tradición norteamericana que forma parte de su show consumista y yo no participo de todo esto, por lo tanto yo me quedo en casa porque eso no tiene absolutamente nada que ver con mi tradición cultural del país en el que sea que estés residiendo, siempre que no sea Estados Unidos, lógicamente. Bueno, debo deciros que a los dos grupos os han engañado, o sea, habéis sido profundamente engañados y en este desayuno royal vamos a revelar la estafa histórica sobre el origen de Halloween. Porque Halloween no es estadounidense y no es norteamericano, amigos míos. Halloween es más europeo que la burocracia y más europeo que los taponcitos de plástico atados a las botellas de plástico. En este desayuno royal os voy a contar todos los detalles sobre el origen de esta fiesta para que no te la vuelvan a colar. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa y buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show donde hoy vamos a combinar un tema histórico y de actualidad. Y diréis, Álvaro, ¿cómo es eso posible? Pues siempre porque vamos a hablar de Halloween, que es este viernes, y al mismo tiempo vamos a hablar de los orígenes de esta fiesta que se remontan a la historia. Y de hecho nos tenemos que remontar a hace más de 2000 años, o sea, los pueblos celtas, antes incluso del Imperio Romano, o sea, nos tenemos que ir hace mucho tiempo atrás porque ahí es donde verdaderamente está el origen de Halloween, esa fiesta que parece que Estados Unidos se ha apropiado de ella, la ha vaciado de contenido cultural y pues lo ha rellenado con consumismo, con plástico, con calabazas iluminadas y con pues un montón de cosas que es lo que nos acaba llegando. Y de hecho, os digo más, el logotipo de Halloween, si es que tuviese un logotipo, porque Halloween es como una fiesta así en sí misma, pero es muy representativa la calabaza, ¿no? Que está vacía, que le haces ahí la forma así como tenebrosa y metes una vela dentro para que dé miedo. Bueno, en origen no eran calabazas, eran nabos, que es otra verdura y que de hecho, si ves fotos de nabos que se les pone una luz dentro y se les vacía y se les pone caras así, o sea, acojonan mucho más los nabos que las calabazas que se utilizan, que hasta parecen hasta simpáticas, según cómo las mires. Con lo cual, todo lo que te han contado de Halloween es posible que sea falso y que sea erróneo y que no conozcas cuáles son los orígenes o las tradiciones, o a lo mejor si los conoces o los puedes intuir, en cuyo caso creo que va a ser importante porque esta fiesta está en el marco de muchas celebraciones que culturalmente pues se han ido adaptando en cada región. En México, Halloween no es tan importante como el Día de Muertos, por ejemplo, que ya empieza el día 1 de noviembre. Y veréis como en Europa también por esas fechas es por donde tenemos que empezar a buscar el origen. Solo os digo una cosa a modo de mini spoiler antes de comenzar la narración. Y es que al final el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, que es una celebración católica, ¿vale? Y que pues ya podéis intuir un poco por dónde puede venir parte del origen, pero ni siquiera nos tenemos que ir antes incluso de Jesucristo y antes incluso de la Iglesia Católica, pero el Día de Todos los Santos, en inglés, todos los santos o todos los difuntos, si queremos verlo de ese modo, se dice All Hallows. Hallows significa espíritus o difuntos, y all, pues todos. Y si vamos a la víspera, a la noche antes del Día de Todos los Difuntos, es All Hallows Eve. All Hallows Eve, Halloween. Así es como ha derivado la propia palabra, que simplemente hace referencia a lo que viene después, que es uno de los motivos principales por los que existe esta tradición. Pero como digo, vamos a remontarnos todavía más atrás, nos vamos a ir a hace 2000 años, en Europa, antes o durante el Imperio Romano, en el momento, pues, de hecho antes, nos tenemos que ir antes del Imperio Romano, está empezando a aparecer el Imperio Romano, y en esa época nos vamos a ir a los pueblos celtas, los pueblos que habitaban la Gran Bretaña, Irlanda, todo lo que sería norte de Europa, ¿vale? En estos pueblos, pues nos los imaginamos, zonas muy boscosas, los druidas que hacían pociones, podéis aquí imaginaros si queréis Asterix y Obelix, en fin, pueblos celtas hace 2000 años, ¿vale? Es en estos pueblos donde existía una celebración que más o menos era por las fechas del
31 de octubre al 1 de noviembre. Y digo más o menos por las fechas, porque, claro, o sea, no había calendario gregoriano en ese momento, es decir, no medían los días como los medimos tú y yo ahora mismo hoy en día, que miras en el calendario y puedes ver exactamente qué día es hoy. Allí no funcionaban así, funcionaban un poco por cómo veían el sol, por las estaciones del año, ¿vale? Pues tienes el otoño, el invierno, la primavera, el verano, y en los pueblos celtas, como están al norte de Europa, ellos ni siquiera tenían 4 estaciones, ellos diferenciaban solo entre 2 estaciones, día y oscuridad. Calor, frío. No había término medio. ¿Y dónde pones la distinción o la raya? Pues generalmente en el otoño, ¿vale? Cuando está comenzando o ya van los primeros días de las primeras semanas de otoño, el otoño que conocemos hoy en día, pues claro, en ese momento ya ha tenido que terminar cualquier tipo de cosecha o cualquier tipo de fruto que hayas estado cultivando los meses que hacía buen tiempo. Porque durante la primavera y el verano, pues hace buen tiempo, las plantas crecen, los frutos, los árboles germinan, hay flores y hay frutos que tú tienes que recoger y recolectar para almacenarlos durante el invierno, que es la época sombría. Apenas hay luz, porque hay menos luz a diario, hace más frío, las plantas, los árboles pierden las hojas. Ese es la distinción que esta gente tenía hace más de 2000 años. No eran tan precisos, pero aún así les bastaba, porque decían, vale, en otoño, más o menos por estas fechas, ya tiene que haber acabado toda la cosecha, porque a partir de este momento entramos en la etapa de oscuridad. No en vano, por estas fechas también ha sido el cambio de hora. Aquellos países que tengáis cambio de hora y pasemos a horario de invierno, pues claro, parece como que te quitan una hora de luz por la noche. A ver, no te la quitan, te la dan por la mañana, pero bueno, para que me entendáis, entonces es como ese cambio, ¿no? Oscuridad, día. Y esto se nota más cuanto más al norte estás en Europa. Bien, entonces, esta gente lo que creía es que los meses cálidos, los meses del día, lo que sería la primavera y el verano, representaba la luz y representaba el mundo de los vivos. Y los meses de oscuridad era el tiempo de los muertos y de la muerte. ¿Por qué? Porque es oscuro, porque es tétrico, porque hace frío y las propias plantas, la vida, los animales hibernan. Entonces, como dentro de su noción, pues a ver, pongámonos hace 2000 y pico años, pues ¿qué vas a pensar, no? Entonces, esto era la movida mental que ellos tenían en su cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ellos era muy importante el momento del cambio de la vida a la muerte, de la luz a la oscuridad. Y eso es lo que esta gente lo celebraba el 31 de octubre. Y era un día muy especial, porque entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, en ese momento es cuando se pasaba del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y en esa noche, como se estaba haciendo justo la transición, la diferencia, la línea que separaba el mundo de los vivos y el mundo de los muertos era muy difusa y desaparecía. Lo que hacía que esa noche fuese muy especial, porque convivían espíritus de los muertos con los vivos, solo durante ese momento, porque se estaba haciendo la transición para entrar en el otoño y el invierno de ese año. A mí, ¿qué me contáis? Esto es en lo que creían ellos, ¿vale? Entonces, esta fiesta se llamaba Samhain, y la festividad del Samhain aparece dentro del calendario celta que utilizaban en ese momento, justamente con esa separación de estaciones y con esa sobreposición del mundo de los vivos y de los muertos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa noche, y fijaos que esto viene desde hace 2000 años, ¿vale? En esa noche, como los espíritus están deambulando junto con los vivos por el mundo porque no hay ninguna clase de barrera, durante esa noche puede haber espíritus a tu alrededor que pueden ser espíritus buenos o espíritus malos, pueden ser espíritus de buenas personas o de malas personas. Se han roto las barreras, con lo cual los espíritus campan a sus anchas y tú no puedes distinguir quiénes son los buenos y los malos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se disfrazaban. Se disfrazaban con trajes que tenían que dar miedo, pero lo que querían no era tanto dar miedo, sino pensar, si hay espíritus malos, me voy a disfrazar con la apariencia que debería tener un espíritu malo. No porque quiera asustarlo o ahuyentarlo, sino porque quiero camuflarme entre ellos. Entonces, quiero decirles a los espíritus malos que soy uno de ellos y que no vengan a atacarme a mí, que vayan a por otro. Entonces, se disfrazaban también en esta fiesta. Y fijaos que es bastante curioso porque disfraces que tengan apariencia siniestra o apariencia que dé miedo. La fecha, 31 de octubre, que tiene ese toque de conexión con mundo de los vivos, mundo de los muertos, tío. Son como demasiadas conexiones con lo que es la fiesta original de Halloween que nos ha llegado hoy en día con todas las calabazas y cosas naranjas y demás. Que de hecho, si nos fijamos en los colores, el naranja
el negro, son colores que tienen mucho que ver con esta etapa otoñal del año, de las cosechas y demás, pues son los colores que corresponden ahora, naranjas, amarillos, marrones, negros, ¿no? Es esa transición entre la luz a la oscuridad. Pero volvamos a nuestros druidas celtas, que, como digo, se disfrazaban y celebraban esta festividad bueno, pues de comienzo de la época de la muerte del año, ¿no? Digamos, de la época oscura del año. Como parte del Samhain, dentro de la tradición celta, también está el origen del que conocemos hoy en día como truco o trato. La gente, los pueblos celtas, dejaban comida en las puertas de sus casas, pero no con la idea de que vinieran niños y se los pidieran. Se supone que esa comida que dejaban en la puerta de la casa era para que aquellos espíritus errantes que estuviesen así como medio perdidos vieran la comida, pillaran la comida y se fuesen sin molestar. Es decir, era como una medida de protección. Igual que los disfraces, que también eran una especie de salvoconducto para decir, a mí no me molestes. Bueno, pues era más o menos como ellos veían la fiesta, es decir, como una época del año en la que tenían que convivir con los espíritus y tenían que adaptarse para que los espíritus no les molestasen. Bueno, pues en estas llegan los romanos, llega el Imperio Romano, y los romanos, claro, empiezan a ver, en plan de, hostia, ¿qué es esto, tío? Cada pueblo que conquistaban, pues miraban cuáles eran sus tradiciones, sus costumbres, primero paganas, y luego en el propio Imperio Romano se expande el cristianismo. Y claro, como parte de esa expansión del cristianismo, el cristianismo se apropia de muchas celebraciones paganas y les da un significado o una connotación religiosa, porque no se puede luchar contra una celebración que está muy arraigada dentro del pueblo y, pues bueno, sabes aquello de si no puedes vencerlos, pues únete a ellos. Es algo que el cristianismo ha hecho pues con otras celebraciones, como puede ser, por ejemplo, las Navidades, con la adoración a Saturno, etcétera, que, bueno, esto lo podemos hablar. De hecho, ya lo hablé en un Desayuno Royal, pero en la edición de Desayuno Royal 2.0 de hace unos años. Pero, en cualquier caso, lo que hizo la Iglesia Católica fue darle una connotación o un significado religioso a una fiesta que ya los pueblos celtas ya estaban celebrando y desarrollando, tal y como os he contado, que es lo que nos ha llegado a los tiempos de hoy en día. ¿Qué es lo que hizo el cristianismo? Bueno, a través de múltiples papas y la influencia que tuvieron en múltiples emperadores romanos, se institucionalizó el día 1 de noviembre como fiesta de guardar, y esto viene, creo que a raíz del Papa Gregorio IV. De hecho, el 1 de noviembre es el día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre también es otra celebración católica que se puede ver en alguna pieza de arte y que no ha tenido tanta trascendencia porque no es un día festivo, y por lo tanto la gente suele concentrar en el día 1 de noviembre todas las celebraciones. El día 1 de noviembre es el día de Todos los Santos, que se refiere a aquellos difuntos lejanos que ya han atravesado el purgatorio y pues simplemente es una oración por sus almas. El día 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, que se refiere a aquellos ancestros más cercanos y que, como digo, dentro de la tradición católica pues serían aquellas almas que todavía están en el purgatorio. Esta fusión de día 1 de noviembre y día 2 de noviembre y esta distinción entre ancestros cercanos y ancestros lejanos es lo que luego, a la larga y con el descubrimiento de América y cuando se transmite la fe católica y la fe cristiana en América por los españoles y por los misioneros que fueron allí, es lo que dio lugar en México a la celebración del Día de Todos los Santos, ¿vale? Y el Día de Muertos, que es la fusión de estas dos celebraciones. Y vemos cómo el día 31 de octubre sigue siendo o es este All Hallows Eve, esta noche de Todos los Santos. Es la víspera de Todos los Santos, si hacemos la traducción exacta. Es muy interesante cómo Europa crea la fiesta, el concepto básico, el terror, el miedo, los muertos, el más allá, y luego llega a Estados Unidos y no solo es que se apropie de la fiesta, sino que lo cambia a conveniencia para convertirlo en el monstruo de marketing que es hoy en día. Vamos a hablar de cómo Estados Unidos no se limita a simplemente apropiarse de la tradición y de la cultura, sino que se apropia de ella y la modifica y la transforma a conveniencia para crear este monstruo de consumismo. Vamos a hablar de la historia de Jack O'Lantern. Jack con la linterna, básicamente. Porque Jack es el origen de la calabaza iluminada, que es el símbolo característico de Halloween. Pero vayamos por parte. ¿Quién era ese Jack? Bueno, Jack es un personaje de la tradición irlandesa, ¿vale? Es de la leyenda irlandesa, que es pues, zona de donde estaban los pueblos celtas, con lo cual todo más o menos ya vais viendo que va cuadrando, ¿no? Pero Jack fue una persona que era muy ingeniosa.
era un borracho, ¿vale? Era un bala perdida y estaba todo el rato pues borracho en la taberna. Y en una de estas llegó el diablo. Y claro, el Jack dijo, no vengas a llevarte mi alma todavía. El diablo dijo, pues es a lo que he venido. Bueno, de alguna manera, Jack consigue invitar o convencer al diablo para que se tome algunas cervezas con él. ¿Vale? Dice, oye, tío, si es mi última noche, por lo menos vamos a tomarnos la última. Y además, el diablo pues accede, se ponen a reír, a beber, y llega el momento en el que Jack tiene que ir a pagar la cuenta al mesero. Y le dice al diablo, oye, ahora que estaban así como compadreando y de buen rollo, le dice, ¿por qué no le damos un susto de muerte al mesero? ¿Por qué no te metes tú en esta moneda y yo voy a pagar al mesero? Y luego el mesero dice, se asusta cuando le vaya a pagar, etcétera. Y bueno, pues a ver, no le busquéis mucho sentido a la historia. El caso es que el diablo accede y se mete dentro de la moneda, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese momento Jack da la vuelta a la moneda y la moneda tenía una cruz cristiana. Bueno, así es como ha llegado la tradición. Entonces, claro, el diablo contra la cruz no podía pasar, se derretía. Claro, Jack ahí le tenía pillado de los cataplines al diablo. A ver, la metáfora aquí no es muy adecuada, pero bueno, le tenía pillado por la cruz. Pero el caso es que consigue que el diablo le prometa que no se va a llevar su alma en los próximos 10 años. ¿Vale? Le dice, dame por lo menos 10 años, tío, que pues, él estaba mal de salud, etcétera. Además, encima era un borracho, con ese ritmo de vida no podía vivir mucho, y el diablo dice, bueno, pues ningún problema, pero sácame de aquí y sácame de esta moneda, que estoy aquí atrapado con la cruz. Jack cumple su palabra, libera al diablo, el diablo cumple la suya, no toca su alma en los próximos 10 años, y cuando han pasado 10 años, exactamente, claro, el Jack iba borracho por el bosque, ni se acordaba, pero el diablo sí se acordaba. Entonces se volvió a aparecer delante de Jack y le dijo, compañero, ¿sabes qué día es hoy? Han pasado 10 años. Y Jack dice, pues no me acordaba, bueno, si puedo tener una última voluntad, ¿sabes? Como la última cena, ¿no? Que le dan a los reclusos en el corredor de la muerte. Y el diablo le dice, por supuesto, ¿qué es lo que deseas? A ver si puedo hacerlo realidad. Que no sé yo en qué momento el diablo, estas cosas le han importado lo más mínimo, ¿sabes? Dice, ay, que me importa, pero bueno, en cualquier caso, Jack le pidió al diablo si podía alcanzarle una manzana que veía en un árbol que había ahí en un manzano, que había ahí unas manzanas que tenían muy buena pinta para comerse una manzana antes de que el diablo pues se llevase su alma. No sé si aquí hay más componentes de simbología, por la manzana, Adán y Eva, el diablo y tal, pero bueno, el caso es que el diablo le dice, sí, yo te traigo la manzana, no hay ningún problema, ¿no? Es el fruto prohibido al final, al fin de cuentas. Entonces el diablo sube al árbol para ir a por la manzana y en el tiempo que el diablo sube y trepa al árbol, Jack en la base del tronco talla una cruz, ¿vale? Hace ahí un dibujo de una cruz. Entonces es como, te he vuelto a engañar, ya no puedes bajar del árbol, ya no puedes salir del árbol, y volvió otra vez a atrapar al diablo. Ya te digo que historia de mierda, porque, o sea, vaya mierda de diablo, si pintando una crucecita lo puedes neutralizar, ¿sabes? Pero bueno, en fin, no le busquéis sentido a la historia, como digo. El diablo, claro, estaba ahí y dijo, tío, libérame, por favor. Y entonces Jack le dice, vale, yo te libero y quito la cruz esta, si me prometes que nunca jamás vas a tocar mi alma. Entonces el diablo dice, bueno, venga, acepto a regañadientes. Jack quita la cruz, el diablo baja, el diablo cumple su palabra, que vaya mierda de diablo, pero cumple su palabra y se pira y dice, nunca más tocaré tu alma, Jack. Bueno, Jack muere, ¿vale? Pero porque, claro, es que esto lo entendí después. El diablo es una cosa, que es el que guarda el infierno, y otra cosa es la muerte, que eso es otra movida, que eso preguntarle a otro cuál es la historia y el origen de la guadaña. El caso es que Jack, pues, muere de cirrosis, vamos a decir, por ambientar un poco la historia. Y claro, pues cuando muere, va al cielo y dice, oye, ¿puedo entrar? Y le dicen, ¿qué dices, tío? Si eras un bala perdida, no eres un borracho, nada, no puedes entrar al cielo. Y dice, bueno, pues vamos al infierno. En el infierno se encuentra con el diablo y claro, el diablo le dice, no te puedo dejar pasar al infierno. Y dice, ¿por qué? Y dice, pues porque recuerda que me hiciste prometer que no podía tocar tu alma, entonces no puedo hacerme cargo de tu alma. El infierno es donde están las almas de aquellos que no han sido buenos y que no pueden ir al cielo. Aquí no puedes entrar. Entonces, largo del infierno. Y Jack se vio condenado a, fruto de lo que él creía que era una buena idea, se vio condenado a vagar errante por la eternidad, por el mundo, buscando a alguien que le dé cobijo, porque ni en el cielo ni en el infierno le querían. Y en lo que Jack se tenía que alejar para vagar por el mundo durante toda la eternidad, el diablo, riéndose, hizo con los dedos, le lanzó como un ascua de fuego del propio infierno, que Jack recogió
en un nabo que llevaba en ese momento consigo para comer. Ese nabo es lo que luego le dibujó la cara para representar la linterna, y por eso se dice Jack O'Lantern, que es Jack con la linterna, que es esa representación del espíritu errante perdido de ese Jack que iba vagando por todo, bueno, por el mundo. Y los propios pueblos celtas vaciaban verduras, y en concreto nabos, para ponerle luces dentro y ponerle caras que asustasen, precisamente para ahuyentar a Jack y decirle que ese no era el lugar donde le iban a poder dar cobijo y le iban a acoger. Por lo tanto, tendría que seguir buscando. De nuevo, era otra herramienta, otro mecanismo de protección para que los espíritus no te molestasen, y en concreto el espíritu de Jack, que estaba vagando constantemente por el bosque. Claro, esto es la tradición irlandesa. Cuando en el siglo XIX hay muchos inmigrantes irlandeses que se instalan en Estados Unidos, llevan consigo también sus tradiciones, y entre ellas pues esta tradición para estas fechas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en Estados Unidos no había nabos, de lo que tenían muchísimo excedente era de calabazas. O sea, en Irlanda había muchos nabos, pero no había calabazas. En Estados Unidos había un excedente brutal de calabazas. Entonces, ¿qué dijeron? Pues mira, en lugar de gastar los nabos que no tenemos, vamos a gastar calabazas, y fin de la historia. Por eso tenemos calabazas en Halloween, porque en Estados Unidos era de lo que sobraba y no había nabos, pero los nabos daban mucho más miedito. Mientras teníamos a Jack vagando erráticamente con su nabo iluminado, joder, por favor que nadie saque de contexto esta frase, pero a lo que quería ir es que ya tenemos registros de el culto a los muertos en otras civilizaciones de América, también del continente americano. Y en concreto nos tenemos que ir a México, que era lo que comentaba antes, que pues, el Día de Muertos es una celebración muy importante ahí en México, de la que conozco muy poco. De hecho, es que no he ido nunca a México y es una cosa que tengo que solucionar lo antes posible. Pero, en cualquier caso, este 1 y 2 de noviembre, esa fusión de esos dos días, que también se quiere poner la conexión cristiana y católica de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre con diferentes rituales o ritos precolombinos de las civilizaciones que existían ya en América. Yo, la verdad es que en esto hay bastante discrepancia entre los historiadores, aunque me inclino más por pensar que simplemente es de tradición católica la celebración del Día de Todos los Santos y del Día de Muertos, luego que ha sido la derivación que os contaba anteriormente de juntar el día 1 y el día 2 de noviembre. Pero en cualquier caso, sí que existe una tradición muy arraigada, pues prácticamente desde la propia existencia o el descubrimiento de México y lo mismo en todas las regiones de América. Es curioso porque esta representación de la tradición y de los dos mundos, y del el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, es lo que de algún modo queda representado con ese diseño conocido mundialmente como la Catrina, que al final no deja de ser la obra de una artista, José Guadalupe Posada, que crea esa representación para decirle al mundo que la muerte es lo más democrático que existe, es lo más igualitario que existe, porque nos alcanza a todos por igual, y es una representación palpable de una verdad y una realidad fáctica. Pero bueno, sí que es curioso, y cualquier mexicano, por favor, que me corrija en los comentarios, que estos elementos que veíamos pues en los pueblos celtas, que dejaban comida en las puertas de las casas para que los espíritus pues tomasen lo que necesitasen y se fuesen y eran como un mecanismo de protección. Creo que en la cultura mexicana esas ofrendas tienen otro significado, porque creo que es aportar comida al viajero que está viajando del mundo de los vivos al mundo de los muertos, porque está falleciendo, y eso creo que entienden como que es un proceso, que no es una cosa tan inmediata, pero tiene de nuevo esa noción de espíritus errando o moviéndose por las zonas y nosotros teniendo que interactuar con ellos. Sea de una u otra manera, y a lo que quería ir con este desayuno royal, es que esta nueva celebración de Halloween, o esta moderna celebración de Halloween, no solo es que sea una estafa en cuanto a su concepción o su tradición histórica, es estafoso históricamente, tal y como se estaba comentando, pero también han vaciado de contenido todo lo que eran las tradiciones en las que se sustentaban. Y esto no solo por el marketing y por las calabazas y los disfraces y todo lo que vemos en las tiendas, sino incluso desde la propia televisión, que han
popularizado pues esas películas de terror ambientadas en Halloween precisamente para crear a nivel mundial este concepto de noche de brujas, de miedo y, bueno, pues la fiesta de Halloween tal y como la conocemos hoy en día, que tiene un componente completamente moderno. Y si os dais cuenta, algo parecido han hecho también con la Navidad. Pero bueno, ahora estamos hablando de Halloween y lo de la Navidad, como digo, ya lo traté en otro Desayuno Royal anterior, aunque puede que este año pues igual repetimos, o igual, ya veré. En cualquier caso, creo que sí que es interesante mirar, pararse un momento y mirar cómo ese caos que representaba el Samhain de los celtas o ese viaje del Mictlán, creo que se llama en la cultura mexicana y que luego acaba derivando en Todos los Santos a raíz de el Día de Todos los Santos impuesto por el Papa Gregorio IV en la tradición cristiana y la tradición católica, como todo eso ha dado lugar a la fiesta o a la celebración de calabazas y de truco trato que tenemos hoy en día y que es un monstruo económico que genera 12.000 millones de dólares cada año. ¿Sabes? En Halloween, la media en Estados Unidos de gastarse en Halloween es de $100 por persona, ¿vale? Lo que quiere decir que en una familia son varios cientos de dólares lo que se gastan en Halloween, de media. Por eso hay gente que convierte su casa, y esas casas de Estados Unidos, chalés ahí unifamiliares y demás, los convierte como en verdaderos parques temáticos de decoración y bueno, pues ese es su legado para la historia, básicamente. O sea, me pregunto si dentro de 2000 años alguien comentará también cómo surgió, pues a saber en lo que acaba derivando, ¿no? Y cómo surgió, pues surgió en unos chalados que se dedicaron a hacer consumismo a saco con calabazas iluminadas por dentro. Bueno, es que ahora ya conocéis la verdad y el conocimiento puede ser vuestra guía para que Jack, con su linterna, no te persiga con su nabo iluminado. Tengo que dejar de decir estas frases porque se pueden sacar muy fácilmente de contexto. En cualquier caso, espero que os haya gustado la historia de los orígenes de Halloween. Podéis profundizar muchísimo más y ya os digo que hay múltiples puntos en los que hay discrepancia entre los historiadores porque os podréis imaginar que todo esto era fruto de adaptaciones que había en diferentes pueblos y en una época en la que las comunicaciones eran muy complicadas, pues es difícil darle la uniformidad y la consistencia y la unificación que se tiene hoy en día con las fiestas, pero creo que tiene bastante sentido cuál ha sido la evolución real de estas fiestas y no la que nos quieren contar desde Estados Unidos. Cualquier aclaración o complemento que queráis hacerme relativo a vuestros países o a los orígenes de estas celebraciones del día 1 de noviembre, 31 de octubre, 2 de noviembre, por estas fechas, estaré encantado de leerlas abajo en los comentarios. De hecho, me hará mucha ilusión leerlas porque así seguro que no sois solo yo el que las lee, sino que también muchos de vosotros iréis a curiosear a ver qué os pueden contar otros oyentes de Desayuno Royal que quieran compartir un pedacito de la tradición de su país o de su cultura. Por mi parte nada más, espero que os haya encantado este Desayuno Royal y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!